Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa, Revista de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. En esta ocasión vamos a hablar de psicología educativa, pero antes permítanme presentar a Olivia López Pescador, que es mi compañerita y es coconductora en este programa. Hola, Oli. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio. Qué bueno que están siguiéndonos y escuchándonos como cada semana. Y pues esperamos que este tema les sea de gran utilidad. En lo particular, pues yo no había escuchado pues de esta rama, porque pues ya es parte de la psicología, ya hay áreas, pero ahorita nuestras invitadas pues nos comentan que hasta carrera ya es. ¿Ya? ¿Así? Sí. Sí, aquí tenemos como invitadas a dos alumnas del Instituto Universitario Esparza. Ellas son Adriana Paleta y Jennifer Damián. Es que no le entiendo ni a mi letra. No, qué barbaridad. Hay que regresar a la escuela. A lo mejor el método no le funcionó. Y Jennifer Damián. Bueno, ellas vienen a platicarnos sobre qué es la psicología educativa. Platíquenos. Sí, así es. Es la licenciatura en psicología educativa, el cual abarca acerca de la educación, en donde nosotros como psicólogas educativas vamos a poder intervenir dentro del aula para saber si algún niño tiene algún tipo de trastorno y con base a ello poder accionar nosotros con algún tipo de método o estrategia para que así su aprendizaje pueda ser algo significativo y algo bueno. O sea, digamos que podrían implementar un esquema o un método diferente en el salón. O sea, por ejemplo, estamos pensando que hay un salón de 30, 35, bueno, hay algunos hasta de 50, ¿verdad? Pero, y por lo regular era un método igual para todos. Todos tienen que estudiar de la misma manera y resulta que no, pues algunos eran medio burros, ¿no? Porque decían, es que no le entiendo, yo no puedo estudiar así, si hay mucho ruido no entiendo, o a ver, te lo tienes que memorizar. Y ahorita, por ejemplo, con este esquema es diferente. Muy importante es esto que acabas de mencionar, lo de memorizar, para que después de que nos respondan las preguntas de Oli, nos platiquen cuáles son las reformas educativas. La manera de enseñar, dijéramos la nueva enseñanza educativa. Sí, bueno, o sea, primero, pues esta parte, si es algo específico para cada persona. O sea, puedes diferenciar y decir, a ver, yo tengo 35 alumnos, pero no todos están aprendiendo de la misma manera, no me puedo dirigir a todos de la misma forma. A lo mejor ya en lo particular te acercas a un alumno y le dices, a ver, ¿qué no entendiste? No, pues no entiendo esto, pues lo puedes hacer de esta forma. O sea, ¿cómo sería este método? Este método más que nada estamos basados acerca de estrategias, avances y test. Nosotros ya sabemos como psicólogas educativas a formar cierta información en un niño. Nosotros llevamos un expediente acerca del niño, entramos y es cuando ya podemos, como decía aquí mi compañera, ya podemos detonar lo que es un trastorno, ¿no? Puede ser trastorno de aprendizaje, trastorno del habla. No todos aprenden de la misma manera efectivamente y los docentes, desgraciadamente, algunos todavía no están preparados para los niños con necesidades especiales o algún tipo de trastorno. Es por eso que surgió la psicología educativa y es donde nosotros intervenimos, que nosotros estamos con los maestros también, podemos capacitar a los maestros y decirles qué métodos podemos implementar en el aula y nosotros llevamos el seguimiento del pequeño. O sea, ustedes serían como psicólogas, como auxiliares, digamos, por llamar de alguna manera. Sí. O sea, alguien más está al frente del aula y ustedes, pues de repente llegan como auxiliar, como para decirles, a ver, este chico ¿lo aplican en niños, en adolescentes? En todo tipo. La psicología educativa se basa desde pequeños hasta universidad. Esto es precisamente porque nosotros tenemos todo acerca del aprendizaje. Nosotros vemos más allá del por qué un niño no aprende a través de estrategias. De hecho, hay test y todo tipo de implementación, ya hay métodos para darnos cuenta acerca de por qué el niño no aprende, ¿no? Porque no nada más es el que no aprenda. Hay un deficiente que detona eso. ¿Y quién arma los expedientes? Porque Los expedientes los armamos nosotros mismos. Primero se tiene que realizar una anamnesis
con ¿Qué es el eso? padre de familia. Son todos los datos recabados acerca del proceso de antes de embarazarse, durante y después del parto, y Ah, todo también eso cómo ha influye. sido, sí, y después se abarcan ciertas preguntas que tienen que ver con toda la infancia del niño para ver qué es lo que podría denotar algún tipo de trastorno, y después serían los test o las pruebas psicométricas. A ver, vamos a empezar. Sí, o sea, como que lo veo Sí. muy, bueno, muy interesante y muy complejo. Es muy ¿no? amplia. Pero es hay muy que- amplia. hay La que- psicología hay que educativa es muy amplia. empezar, ¿no? O sea, hay que llevar una estructura para Sí. que nuestros radioescuchas nos entiendan. Está un maestro, tiene 35 alumnos. Entonces, el maestro las contacta a ustedes y les dice, yo tengo, o cuál es el, ahorita me lo explican todo. Primero, llegan y les dicen, oiga, es que tengo 2 niños que la palabra que utilizan, no puedo con ellos porque son imposibles. No Son muy aprenden, latosos. Son muy latosos o muy callados o no participan. Entonces, ustedes ahí empieza su intervención. No, desde antes ya tienen la información, que No, era lo que... pero ¿cómo inician el contacto con el Ah, con los niño? niños. Sí, o sea, y el maestro les comenta a ustedes o a su departamento, decir, tengo 2 niños que problema, ¿no? Por lo que ustedes quieran, vamos a llamarle problema para generalizar. Tengo 2 niños problema, y entonces ya ustedes entran en contacto con el maestro y preguntan cuáles son esos 2 niños. Y ahí se puede ustedes hacer así. empiezan a dar seguimiento Al pequeño. al pequeño. Sí. Así es como, Realmente no. Los maestros y los psicólogos educativos vamos de la mano. por eso, Ahorita, pero ¿cómo inician el contacto? O sea, ¿cómo te das cuenta? el maestro nos tiene que decir qué niño tiene el deficiente, qué niño no le rinde, y nosotros checamos a ese niño a través de lo que les comentaba hace rato, de los test, de inteligencia, de aplicaciones, todo eso, vamos jugando con ellos estrategias para que vayamos detonando de qué manera no aprende, porque a lo mejor no puede aprender de una manera matemáticas, pero es muy bueno en español. Entonces eso también diferencia mucho, y ahí es cuando nosotros entramos. En qué manera el niño, qué trastorno tiene, cómo lo detectamos, y también ayudamos al papá. O sea, porque ya también aquí nos dirigimos al papá, su hijo tiene un pequeño problema. Ahorita todos los que hemos visto han sido con tratamiento y han tenido muy buenos resultados. Y así empezamos el contacto, que es maestro, psicólogo y papás. Y así lo llevamos a cabo en el pequeño. Igual su tratamiento, las pruebas, todo es confidencial, claro. El Aquí no tratamiento sale es, como estamos hablando de psicología, no hay medicamentos, No. sino que son como terapias, sesiones, una cosa así como para decir, el niño ya está siendo atendido. Ujú. Sí, Sería más o menos sí. lo que estarían haciendo. Sí, de hecho las terapias o los tratamientos a veces son muy sencillos. A través de nuestra carrera hemos tenido la participación de observar. Con esta invitación han sido varias las que hemos tenido en escuelas, y hemos participado en unas, y una maestra nos abrió las puertas a su oficina, y ahí es cuando aprendimos a ver cómo de qué otra manera ayuda, ¿no? Porque con cosas muy pequeñas el niño puede aprender mucho. En matemáticas el conteo lo podemos ver a lo mejor en un material de un dominó, podemos jugar con el pequeño, o sea, más que nada son juegos, estrategias. Como dicen, no hay tratamiento, no, a modo que lo requiera, es cuando si vemos que hay algo pasa, y es cuando lo pueden canalizar con un psicólogo, ya psicólogo especial, y ya de ahí se detona un psiquiatra, que él es el que puede automedicar, nada más. Nosotros no. Sí, no, en esa Sí, área sí. no hay medicamentos. Recientemente escuchaba yo a 2 maestras, las escuché en 2 ocasiones distintas quejándose exactamente de lo mismo. Una de ellas, no, es que tengo grupos de 50 y es difícil controlarlos. Bueno, es todo un reto. Mi grupo era de 50 a 55, casi porque toda la no- escuela, ¿eh? sí, ¿O sea, era porque maestra? no. No, yo era alumna. Ah, Y Yo era entonces alumna. no quieren aprender o no los puedo controlar, y la otra maestra por el mismo tenor. Entonces, yo quiero preguntarles si hay de parte de ustedes alguna sugerencia para que los maestros
aprendan a detectar aquellos niños que tienen algún problema de aprendizaje y que no nada más lleguen y se quejen, pero no busquen la manera de ayudar, de ayudarse a ellas mismas como maestras y ayudar a sus pequeños a resolver los problemas que tienen, ¿no? Porque yo creo que ya de quejas, pues ya estuvo bueno, ¿no? Sí, de hecho sí. Digo, Bueno, de parte de los maestros. pues realmente sí, de hecho yo precisamente estudié hace tiempo, estudié para maestra y estaba de maestra. Solamente mi carrera fue técnica y ahorita se me dio la oportunidad de estudiar esta carrera, que es cuando yo descubro psicología educativa. Y como lo dice, ¿no? Es cierto porque yo estuve al frente de muchos grados, yo era maestra de preescolar y el amplio de preescolar es muy, muy grande, ¿no? Ahí se ve todo tipo de trastorno y como dicen, ahí se puede ver el problema porque son pequeños y vamos viendo. O sea, desde ahí lo Desde detectas. ahí, sí, claro. ¿No? Sí. Sí, entonces esta parte es muy importante porque cómo lo detonan los maestros, ¿no? Yo al menos en mi caso, yo era técnica, sí salí con ciertos conocimientos, pero era como decir, ¿y este niño qué tiene? Y luego, a través de pandemia, yo di regularizaciones en su casa, de todos ustedes, y tuve muchas oportunidades de ver a un niño, ¿no? Y aunque mi conocimiento no era como tan bueno, y todavía no conocía esta carrera, pues yo decía, algo tienen los niños, ¿no? Porque no aprenden. Y ahora que estoy estudiando esta carrera, digo, es que el niño era disléxico, el niño era, a lo mejor tenía discalculia, el niño a lo mejor tenía esto. ¿Qué es este? Discalculia. Estas son algunos trastornos que los niños La tienen. dislexia, si nos quieres explicar, por favor. Sí, o sea, por ejemplo, ¿Qué es la dislexia y la otra palabra que utilizas? Discalculia. Discalculia. Esos son algunos de los trastornos que han tenido los niños. Y son, por ejemplo, en discalculia es que no es bueno en matemáticas. Aquí es cuando el niño a lo mejor nos cambia un número. Es ¿Cómo? cuando no, sí, Sí, a o lo sea, mejor el 3 es el 8 Ajá. y cosas así. A eso se le llama discalculia. o sea, tú estás viendo, a lo mejor tú estás viendo el 3 y el niño no ve el 3. Ajá. O sea, o sí lo ve, pero lo lee como si fuera 8. O sea, y tú dices, ¿pero cómo? O sea, si ese es un 3 y a lo mejor todavía no los identifica y es un problema que yo creo que lo va a O tener lo siempre, cambian, ¿no? ven que el 3 va hacia la Va así, sí, y lo pone al ponen revés. al revés. O sea, todo ese tipo, Como estos son invertido. trastornos. Ajá. Ajá. Entonces, todo esto lo detectamos. Y en el preescolar, pues muchos docentes no están preparados. Por ejemplo, O sea, la dislexia ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que la gente Sí. pues como que lo lee como al revés, ¿no? O ujú, sea, y dicen, confunde la P, la T, la L, la R. Igual son palabras que dicen, es que se confunde y tú no hay confusión. pero ¿cómo? O sea, si Pero este sí, es sí así es real. y la otra es al Pues, revés y hacia abajo. fíjense que Pero es real, sí. En internet, en redes, ya ven que ponen, si usted puede leer esto, no, hombre, pues yo me lo he hecho de corrido, yo creo que tengo Dislexia, sí. dislexia y discalculia, ¿no? Pues yo una vez vi un escrito de una, pues ya profesional. Yo dije, ¿cómo que es difícil leer esto? Para mí es muy fácil, Sí, sí. ¿no? A lo mejor, A lo mejor lo tienes y no sabías. Una vez me tocó ver un texto de una persona, pues ya profesional, ya, no sé, 40 años, y no eran errores de dedo, porque normalmente tú dices, esto es error de dedo porque la tecla está una cerca de la otra y a lo mejor en lugar de tocar una, tocaste la otra. Pero digo, yo no soy psicóloga ni especialista, pero por la estructura del texto y por la repetición de las palabras dije, no, esta mujer debe de tener dislexia porque está como que invirtiendo las letras, ponía una por otra y dije, lo que quiso decir era tal, ahora sí. y en realidad estaba como si fuera con puros errores de dedo, pero no eran, porque no coincidía con las teclas. O sea, porque dices, bueno, pues a lo mejor la tecla que está al lado la tocaste y pues salió la palabra rara, ¿no? Y por ejemplo, bueno, es que antes no, como que no atendían ese tipo de asuntos, y ahora sí. Sí, sí. O sea, decían, no, Así el es. burro, no, la que no lee, o el que no. Las etiquetas, ¿no? Las famosas Sí, sí, sí. etiquetas que se les ponen a los niños. Y también existen en los docentes, pero no. Bueno, ahora esto ya ¿También sabemos etiquetan que a hay. los docentes? No, los docentes son los que etiquetan, ¿no? Así como que los niños, ya saben, ¿no? O sea, tendríamos que hablar de la escuela tradicional, que antes era el método bastante de memorización, ¿no? Lo que comentaban hace Sí, rato, como era el método antes, era el método tradicional. Creo que algunas de nosotras lo vivimos, ¿no? O sea, yo a mis 33 años ya les puedo decir que yo llevé el método tradicional. O sea, todo era de memoria
Y sí hay cosas que le agradezco, ¿no? Que aprendí, pero otras dices, sí cambió, ¿no? Porque Sí, ya no te ahora acuerdas ni lo que Ahora, te decía. acuerdas de ¿cuál es la implementas. diferencia entre un método y el otro? Pues el método tradicionalista pues solamente se basaba en que el docente era el que tenía todo el conocimiento y el alumno solamente llegaba al aula para sentarse dentro de su pupitre y todo el conocimiento que sabe el profesor, él lo absorbía como un aprendizaje y era memorizar y solamente se basaba en ello. Y ahora se implementó la nueva escuela mexicana en la cual los docentes tienen que buscar alguna estrategia educativa para que puedan tener diversos tipos de aprendizaje los niños y que no solamente se queden con uno. Puede ser por medio de juegos, de didácticas, salir al patio a jugar, realizar juegos de roles, que es el juego de rol habla acerca de que dentro del aula jueguen al supermercado. Entonces ahí pueden aprender también la parte matemática, el saber razonar, el poder, que el niño pueda resolver los propios problemas por su cuenta y dejar que pues el alumno se desarrolle de manera adecuada sin la manera tradicional en la que estábamos antes. Sí, de que era de yo te dicto, tú lo anotas y tú cuando me contestes el examen me tienes que decir exactamente como yo te lo dije. No, pero es que pues yo lo interpreté o lo dije de otra manera. No, tache. O sea, había maestros que a lo mejor lo leían y decían, bueno, pues sí, le entendiste la idea, lo dijiste con otras palabras, Sí. pero había otros que no, que hasta te preguntaban, bueno, tuve una maestra que yo decía, ¿de dónde sacó la pregunta? Resulta que en el pie de página o pie de foto, en la parte de abajo, en lo más chiquito, de ahí sacaba la pregunta y tú decías, ay, creo que ni lo vi o ni lo leí, ¿no? O te lo brincas, o sea, estás viendo los textos y viene el número y abajo está remitido pues no sé, la bibliografía Sí. o algún dato específico y tú ya te lo brincaste. Pues no, ella preguntaba de ahí para obligarte a leer todo el libro, completo. Entonces, a veces, pues de manera visual decías, pues había un recuadro, luego un texto rojo, luego unas letras grandes, ibas recordando. Así es. Y bueno, creo que eso es algunos son visuales, otros son auditivos. Kinestésico creo que es el sí, del movimiento, ¿no? Que tienen que estar de pie y haciendo cosas como para aprender, ir ¿no? reteniendo, ajá. Porque si no, si tú los dejas sentados ahí y Sí, no te muevas. Era difícil. Bueno, contigo fue súper tradicional, ¿no? No, que la letra con sangre entra, que hasta Aventaban sangre, ¿eh? No, bueno, así decían, ¿no? Que aventaban hasta el borrador. Eso no, sí, eso de hecho, sí. a mí me tocó a mis Sí, años, sí, ¿no? sí. Bueno, a mí no me tocó que me aventaran el borrador. No, a mí tampoco, a mí me pero tocaron los famosos reglazos, ¿no? Reglazos. Los había reglazos en la mano, pero sí tenía una hermana que nos hablaba que su maestra decía, agáchate, y va para el chavo, ¿no? O sea, por burro, por no contestar. No, sí, y eran de perdían esos la maestros que paciencia y tenían, aventaban que el antes te borrador podían y tenían pegar. un tino, entonces ya sabías quién le atinaba bien. sí, No, o sea, y ahora sabemos que no se puede hacer esto, No, ¿no? no. Tocas a un niño y ya estás demanda, puedes perder la licencia, yo te quitan. recuerdo que en un examen de cálculo mercantil, bueno, todos razonamos, creo que tenemos una manera personal de razonar, Sí, sí. ¿no? Entonces venía el problema y entonces te decían que tenías que escribir todo lo que hiciste, ¿no? Todo el procedimiento y la respuesta al último. Yo ponía mis procedimientos en esta prueba, hice mis procedimientos y al final en grande el resultado, encerrado en un círculo para que la maestra, por si cualquier cosa, Lo lo viera. viera, chino, así está. Y ya. Me mandó llamar la maestra para decirme, pues sí, todas tus respuestas son correctas, pero no seguiste el método. No sé ¿no? cómo, no sé de dónde salió la respuesta. Pues ahí está explicando. Pues tuve que explicarle todo el procedimiento que hice para llegar a la respuesta. Las respuestas eran correctas, pero yo usé otros procedimientos. Otro método. Otro método, o sea, el que... No, El mejor, el factible, ¿no? Porque cada quien dice. ¿Cómo hago esto? No, pues va a salir así, ¿no? Entonces ya, pues me lo tuvieron que aceptar porque no hubo más remedio. Pero si había maestros así,
Y bueno, sí, de hecho sí, que realmente. si no hiciste el procedimiento, sobre todo en matemáticas, si no escribiste todo el procedimiento es porque copiaste la respuesta. Entonces, por Sí. esa razón fui a explicarte dónde había salido mi respuesta. De hecho, algunos todavía lo hacen así, ¿no? ¿Ah, sí? Yo tengo entendido, bueno, todavía tengo una amiga que apenas me compartió su caso. Es lo que me decía, que la maestra a fuerza quería su método. Dice, pero es que yo siento que mi hijo no aprende así. Dice, yo ya le enseñé a resumirlo, ¿no? Claro. Y yo creo que antes como que se les daba mucho las matemáticas, porque yo lo veo con mi mamá. Mi mamá es muy buena en matemáticas. Mi mamá, ella me enseñó la regla de 3, ella me enseñó la regla de 4, porque yo nomás en la escuela no daba una. Y mi mamá es bien fácil, es así y así, pero a su método de mi mamá, Sí, porque al del maestro jamás lo entendí. Y perdón, profe, si me estás viendo, pero Sí, pues pero no, la verdad, entiendo, nunca te cambias tu entendí. método. Y Sí, sí, es eso cierto. ahora es diferente. Ya los niños pueden aprender y también existe la parte en que ellos también ya pueden hablar, ¿no? Porque antes la escuela tradicional no te dejaba hablar, no le podías rezongar al maestro, no le podías decir, profe, yo no me sé eso, porque pues ve el reglazo. Y ahora no, ahora pues, qué bueno que ya hay psicología educativa y ya entramos nosotras y ya es otra manera y decirle, no, a ver, no le pegues al niño, hay un método, hay una manera para que esto funcione. ¿Y qué tanto ha Sí. cambiado las cosas, digamos? O sea, digamos que empiezan ustedes a atender a los niños y a darle seguimiento. Decías, A ver, ¿cómo integran un expediente? Empecemos sí, no, por ahí, no, ¿verdad? pero aparte decía que desde el nacimiento. O sea, por ejemplo, Sí, por podríamos eso, pensar un eso. niño no deseado a lo mejor no aprende tanto o Por aprende eso más. es la integración, a eso va cómo se integra un expediente. Tienen que ver todo eso. Ajá, todo eso. A ver, ¿cómo integran un expediente? Pues como ya les mencionaba, se realizan preguntas desde la concepción del embarazo y de ahí todo el proceso que lleva su mamá durante el embarazo. Por ejemplo, la mamá está muy angustiada. O sea, vamos a pensar así muy Muy drástico. extremo. Sí, es madre soltera, ha estado ansiosa durante todo el embarazo y ustedes lo detectan. O sea, el niño ya está en 5º año de primaria y lo están atendiendo. O sea, ¿de qué manera repercute para la escuela? Porque yo, bueno, jamás hubiera pensado que si nacía, no sé, en tal lugar, que si era rico, si era pobre, si era gordo, si era flaco. Bueno, a lo mejor sufría de bullying, ¿verdad? Igual era el gordo, el flaco. Pero que hasta las condiciones del nacimiento y condiciones previas pudieran afectar en su educación, en su aprendizaje, sería más bien, Sí, ¿no? Sí. A ver, entonces. O sea, ¿cómo podemos saber? O sea, si Así. tú detectaste un caso así, es hijo de una madre soltera, ella pasó muy angustiada el embarazo y dijo, ay, no, ¿y ahora qué hago? Y pues voy a tener que Estamos trabajar. integrando el expediente ahorita. No, pero ya estamos, o sea, ella ya dijo que ya tiene el expediente, ya recopiló la información, pero ¿cómo lo ves en el aula? Ajá, Porque, ¿qué va en el expediente también? o sea, además? ajá, ¿Qué va? o sea, ¿cómo se comporta el niño? Porque a lo mejor uno como ciudadana de a pie, pues no sabe que, no, pues el niño brinca mucho y a lo mejor ustedes ya detectaron que era por sus condiciones de nacimiento, ¿no? Ah, bueno, sí, seguimos Sí. con el expediente. pues respecto a eso, si ya se tiene a la persona, en este caso el ejemplo que nos dio, sería ya ocupar las pruebas psicométricas para ver qué área está afectada. En este caso, en la clase de trastornos del neurodesarrollo, vimos distintos tipos de pruebas psicométricas en la cual nos enseñaron la prueba del test de Rey, que habla acerca de la percepción que tiene el niño de una imagen original para plasmarla en otra hoja. Y la prueba de Macover, que habla acerca de la personalidad. Y a lo mejor se podría encontrar el factor determinante del niño dentro de la prueba de Macover para ver qué rasgos o qué tipo de trastorno se puede desencadenar respecto a todo lo que sucedió durante el embarazo de la mamá. ¿Cómo es esta prueba? La prueba se le pide al niño Ajá. que realice una figura del sexo que él quiera, ya sea hombre o mujer. Y dependiendo si hizo hombre o mujer, del otro lado de la hoja tiene que hacer el sexo opuesto. Y después se le debe de pedir al niño que respecto a la primera figura que realizó, deba de hacer una historieta, la que se le ocurra al niño. Ajá, que cuente la Sí. historia. Y después a eso se le realizan 36 preguntas
acerca de si el personaje que dibujó se siente solo, si tiene buena relación con su mamá, si le va bien en la escuela, qué es la parte favorita que más le gustó del dibujo, alguna parte en específica de su cuerpo, qué parte no le gustó, y de cierta manera el niño se ve proyectado en ese dibujo y con toda la información recabada se puede determinar mucho más determinante, más detallado si el niño tiene algún tipo de trastorno en específico. Sí, si no dibujó los pies, Sí, si las manos las puso Más sueltas, grandes, más grandes. anchas, todo eso influye, Sí. porque el dibujo a lo mejor Y no tiene si- todos si los puso rasgos bien sombreado. tierra firme, por decirlo Sí. de alguna manera, si tiene un piso, Ujú. ¿no? Si tiene su O si figura está volando. tiene un piso o está volando. ¿no? También influye al dibujar, el lado de que dibuje, si lo hace en medio, abajo, todo eso influye. Así Y la no, esquina derecha, la izquierda. no crean que se hace así como de, muy estricto, ¿no? De hecho, al niño se le tiene que hablar bien y todo es súper tranquilo, ¿no? El método es tranquilo, es darle una hoja de papel, consiste en Ese darle una método hoja de se papel. aplica también en algunas, bueno, es parte de algunos test para empleo, para lograr. sí. Sí, también. Sí. ¿Ah, sí? Sí, lo utilizan Sí. mucho en recursos humanos. Como Sí, para en- determinar cómo es la en- persona, cómo para va a determinar trabajar. cómo es la Sí, persona. de hecho, el ámbito de psicología educativa no nada más es en el aula, de hecho también podemos trabajar en muchos lugares precisamente porque sabemos todos esos test y Por esas ejemplo, pruebas. en empresas, o sea, en lugar de, a ver, usted dígame cómo poner ese tornillo, porque vamos a trabajar en una industria, Bueno, esa ya es otra prueba. o sea, son diferentes, o sea, en una industria automotriz. Y digamos que también les ponen ese tipo de pruebas como psicométricas, psicológicas. Sí, claro, para ver en qué área a lo mejor podemos ayudar al docente, ¿no? A lo mejor es una persona muy extrovertida y no lo voy a tener en una área donde esté aburrido, ¿no? Porque se va a aburrir y no me va a rendir. Entonces, Pero aparte para de eso- lo del aula, dices que puede ser en alguna empresa, ¿no? Sí, Sí, O en sea, la ahí, parte- por ejemplo, ¿cómo filtrar o cómo saber qué empleado a lo mejor puede ser bueno? Porque puede tener algunas actitudes medio raras, pero en su trabajo puede ser un excelente. Pero se pide un determinado perfil. Pero a lo Entonces, mejor el aspirante. pasas a alguien bien centrado y no trabaja. Cuando tú vas a buscar empleo, no estamos hablando solo de magisterio, llegas a recursos humanos. Si ya es una empresa bien establecida, ¿no? Entonces llegas a recursos humanos y el empleador dice: yo quiero una persona que tenga este perfil. Entonces, los aspirantes tienen que cubrir ese perfil. Bueno, a lo mejor necesitas a alguien que dirija y si el candidato es muy, pues, tímido, pues a lo mejor si no va a funcionar. No llena el perfil si es para relaciones públicas. Pero no es que para- sea malo, sino que no, simplemente no llena no. el perfil. No. Estas pruebas se llaman psicométricas también porque hay muchas. Las pruebas psicométricas tienen la finalidad de detectar un determinado perfil. Si la persona que va y hace las pruebas no llena el perfil que están requiriendo, pues te dicen: muchas gracias Por participar, sigue comprando y su no cochito. pasa nada. No pasa nada. Pero acá, esto es muy interesante. Debían aplicar esos test a los maestros, a quienes intentan ingresar. Pero a lo mejor cuando Como docentes. hacen la prueba, bueno, cuando llegan a recursos humanos, igual y también el docente, pues pasará por alguna prueba. Una vez, bueno, me tocó ir a un curso y tenía que ver con imagen. Y decía uno de los asistentes que él infundía miedo a los niños. O sea, él tenía, creo que primero y segundo año de primaria, y el señor alto, pero se veía como rudo, ¿no? Y aparte llegaba de traje. Entonces los niños así como de no se me acerque, ¿no? El caso es que durante el curso, le fueron cambiando la imagen para que no impusiera, Para que pudiera interactuar. que pudiera interactuar con los niños y que no infundiera miedo. Porque decían, bueno, a ver, si usted va a ir a la Secretaría de Educación o va con el director o va a alguna reunión, está muy bien, de traje, perfecto, pero si va con un niño de segundo año de primaria,
no es lo adecuado. O sea, tiene que relajarse en su manera de vestir. No, pero es que yo me acuerdo que siempre me he vestido así. No, no, no. A ver, relájese, quítese la corbata, póngase más sport. Es más, hasta el peinado le cambiaron. Y empezó a contar que los niños empezaron a aceptarlo más. Y hablaba igual, o sea, no cambió su método, no cambió nada. Y, Solo la parte, La apariencia. la apariencia. y Se fue- relajó, digamos. se relajó, digamos, porque para maestro de universidad hubiera estado excelente, ¿no? Pero para maestro de primaria, pues no. Bueno, por ejemplo, a las educadoras, que también creo que hay educadores, pero son Sí. los menos, pues traen como una especie como hasta de batita, no sé si Uniforme, su uniforme, algo más ligero, digamos. como más para que cercano, estén- ¿no? Para sí. los niños, como para que no les dé miedo a los niños acercarse, ¿no? Sí, para que entren más en confianza los niños con Ujú. las docentes. Sí, o sea, son... Y también la vestimenta influye, ¿no? Porque, pues, digo, una de preescolar lo sabemos, ¿no? De antemano, Ajá, que lleva ¿tú el estuviste material, ahí? que lleva la tijera, que lleva todo, que tienes que ver al niño que no se caiga, que ya se fue el otro al baño y que el amiguito lo va a alcanzar. Entonces, también ayuden las rutinas y todo eso, ¿no? Porque sí, o sea, la ropa sí influye, ¿no? ¿Para qué nos vamos a ir de tacones No, o ropa de imagínate. vestir a un preescolar cuando sabes que hay muchísimo trabajo en un preescolar? Yo trabajaba de 9 de la mañana a 12 del día y les juro que llegaba a dormir. Sí. Terminaba muerta. O sea, trabajar con niños a ese grado es de verdad muy, aparte de estresante, es muy cansado. Sí, porque Y tienes que digamos que cuidar yo que no era se como caigan, que no ujú. les pase nada. Y yo era como la joven de ahí, entonces imagínense, era así como de, tú tírate, tú haces esto. Ya se hacen las rutinas en la mañana. Esto se hace para que el niño se relaje y entre un poco más activo al aula. Y entonces era hacerme la rutina, entrar a mi grupo, luego el recreo, luego las tareas. Entonces, no, imagínense. Y irnos de vestir, pues no. No, Y no, luego no. si nos tiembla o algo así, ¿a dónde auxilias a un niño, no? O sea, también la ropa influye, pero en ese... Yo siento que más que nada se va como a la parte cómoda, al que tienes que estar cómodo en tu trabajo. Y aparte estás trabajando con niños. Por lo regular siempre vas a estar al aire ¿Quiénes libre. son más difíciles? ¿Los niños de preescolar, perdón, o los jóvenes de prepa y secundaria? Ah, Si me he tenido la pregun- oportunidad de dos. Ajá. Y la verdad, en lo personal, yo podría decir, a lo mejor prepa, porque ya tienen, ¿cómo se podría decir? Ya se pierde el respeto, ¿no? Ya no es así como que un niño de preescolar que lo puedes guiar y tienes la atención de un papá, pero si vas con un chico de prepa, pues ya te responde, se pone al tú por tú ante un docente, ¿no? Entonces sí es como mayor, así como de, a ver, respétame, es el límite, es todo. Y hay unos papás que sí dicen, no, sabes que respeta al maestro, pero hay otros que no. Y aparte ni siquiera el reto es con el alumno, sino ya con los papás, porque tampoco hay apoyo. Y eso me tocó en guarderías preescolares, donde yo tuve la oportunidad de trabajar y también los papás venían con esa actitud, ¿no? Entonces dices, pues si el hijo no lo puedo corregir, menos al papá. ¿Y cómo le hacemos, por ejemplo? El problema no es el niño, sino el papá o la mamá. Porque el conflicto lo tienen en casa. O sea, Ujú. ustedes tienen un ratito a los niños, le están dando clases, los están formando, pero ellos tienen una educación en casa. Y a lo mejor ustedes le están dando una información, pero en casa es todo lo contrario. No, O y sea, aparte ¿cómo? no lo llevan a cabo. Ajá, o sea, O sea, ¿cómo ayudarlos? Porque si ya detectaron como psicólogas educativas, ya detectaron este problema desde que son pequeños, para que no se complique para cuando lleguen a la prepa, porque estamos hablando de estar en preescolar o estar en los primeros años de primaria, para que en la prepa no detone ese problema. A pesar del entorno en el que vivan y cómo sean sus papás, su familia, ¿qué se puede hacer? Yo creo que en este caso ya es, digo, si tenemos el apoyo de los papás, ya es el principal ir a terapia, ¿no? El ir a terapia y aceptar que sus hijos tienen un problema, porque a veces son los papás los que se niegan a aceptar que los niños tienen el problema, el trastorno, el tipo de déficit de atención, lo que sea. Entonces, si no hacemos entrar al papá en razón de una manera civilizada, pues obvio el niño nunca va a lograr, pero si hablamos con el papá adecuadamente, le enseñamos las pruebas, todo lo que ahora sabemos, ya tenemos validez, ¿no? Lo que nos dice ahora nuestra profesora. Ustedes ya saben que se tienen que respaldar de algo científico, algo que nos compruebe que lo que estamos diciendo es verdad, ¿no? Que no estamos locas, por así decirlo, como muchas personas dicen, no, es que está loca la maestra, ¿no? No,
Ahora ya se puede implementar, ya podemos presentar nuestras evidencias, es lo que contábamos, hacemos nuestro expediente, hacemos ya una valoración y se le enseña al papá. Ya si él con gusto quiere aceptarlo, es cuando ya trabajamos en equipo. Ya en este caso que no se pudiera, pues hay personas que agarran a su hijo y se lo llevan, ¿no? No les gusta el resultado, ay no, ella no sirve y se van con otra. Lo que no saben es que pues va pasando de escuela en escuela en escuela y eso qué significa, ¿quién es el del problema? ¿El niño o el papá? Puede ser el papá. Hace años el decir voy con el psicólogo, con la psicóloga era, no, pues el niño está loco, ¿no? No, tiene problemas. O sea, era así como muy señalado, pero veo que hoy en día, bueno, hasta licenciatura hay, ¿no? Con respecto a este tema de psicología educativa y también hay psicología y ya creo que, no sé si en la mayoría de los planteles educativos de todos los niveles, ya hay una persona que está en el área psicológica para apoyarlos en caso de, Sí, Sí, ya, de ya necesidad. es más ¿no? normalizado. Es más normalizado, ¿no? El área psicológica para los niños, más en la parte emocional, porque el estrés escolar influye y hace que su rendimiento baje y también su salud mental esté por los suelos. Y las emociones. Sí. Aquí también influyen mucho las emociones. Sí, pero no en Hay que todos los... enseñarles a aprender el control de sus emociones. Sí, Eso sería. Sí, o sea, bueno, antemano sabemos que entrar a una escuela es todo eso, ¿no? Ver el tipo de emociones, qué tipos de niños llevan, pero sí lo podemos canalizar de una manera positiva. O sea, si el niño es pegalón, a lo mejor saben que de dar esa fuerza a un deporte. A lo mejor al niño le gusta hacer deporte, pues que lo canalice, ¿no? En karate, en algo así. O sea, ahí es cuando nosotros implementamos ya nuestras estrategias. Pues es una buena opción. Ahorita, por ejemplo, en pandemia, ustedes han estado estudiando en pandemia y también los estudiantes, los niños, todos los grados, ¿no? ¿Cambió el escenario? O sea, digamos, ¿detonó o generó más problemas el haber estudiado en línea, a distancia? Sí, claro Ahora, que sí. para socializar, por ejemplo, de repente estás frente a una pantalla 2 años y acabas de entrar al primer año de primaria y de repente en tercero te dicen, ahora sí, vas a la escuela, físicamente. O sea, ¿cuál fue la reacción de los niños o desde la percepción que ustedes tienen, que están estudiando esta área, cómo reaccionaron? O sea, ¿qué problemas o sintieron que les quitó la vida algo o qué pasó? Se fueron mucho a la tecnología. Ajá. Regresaron los niños más tecnológicos, ¿no? Eso es bueno, pero también era en parte el que ya los niños se cerraban, ya no querían socializar. Aquí ya influye el que el alumno ya nada más quiere estar ahí en su teléfono, en los celulares, y era así como de, no, a ver, hay un tiempo, lo veo a través de, yo no estudié en pandemia, no, tenemos 2 años en la carrera, fue antes de pandemia. Fue antes de pandemia. Ajá, pero sí lo puedo ver porque les comentaba, ¿no? Yo di mi, ¿cómo se llama? Asesoría. Mi asesoría en casa y las mamás me decían, es que sabes que el problema es que ya no quiere socializar con sus amigos, ya no juega, ya no sale, se la vive ¿No ahí. quería por miedo? Y ya no querían. ¿O no quería porque no estaba acostumbrado? O No, sea, porque no estaba, digamos, ya socializado, ¿no? Pues están en su casa, están guardados, ya no quieren. Imagínense de la nada volver a buscar los uniformes, las escuelas, el lunch, todo, ¿no? Entonces fue un cambio, yo creo que para los papás y para los niños. ¿Habrá afectado más para los niños pequeños que los grandes? Por ejemplo, no sé, estás en prepa y pues te mandan a estudiar en línea, o estás en la universidad, estudias en línea y regresas y a lo mejor puede ser que te haya afectado menos o sientes que a lo mejor como adolescente, ¿no? Pues perdí mi vida social o actividades o lo que sea durante 2 años. pues afecta más en los adolescentes. Bueno, yo lo viví de manera personal porque estudié el bachillerato en línea. Y sí, como que de manera personal yo sentí que mi adolescencia Se perdió. se quedó estancada dentro de mi casa, que no pude socializar, siempre me la pasaba detrás de un celular, detrás de una computadora y no hacía actividades recreativas de salir con mis amigos, ir al parque, ir al cine, como que sí afecta de cierta manera emocional esa parte de que habernos quedado tanto tiempo encerrados dentro de nuestras casas. Y de cierta manera afecta en los adolescentes porque ya no tienen la socialización como cuando la teníamos antes. Sí, que ibas Bueno, al pero parque, yo siento jugabas que en la ellos se calle. adaptan mejor, ¿no? Porque ya ver a sus amigos, ya volver a su mundo, y si regresan a las mismas, que bien, pero si cambiaron de escuela, ya ahí cambiaría. Sí, cambia Pues, todo, ¿no? tenemos 3 minutos. Me gustaría que cada una de ustedes nos diera su mensaje final, un mensaje Recomendación, conclusión. final, una conclusión para nuestro auditorio, por favor.
Bueno, sí, yo empiezo. Gracias por habernos escuchado. Les hablo Adriana Paleta y yo mi reflexión se la hago a 3 personas, ¿no? A los docentes, a los papás y en especial a uno mismo, ¿no? Que empecemos, que veamos en casa los problemas que tienen los papás con sus niños, que no crean la psicología algo malo, porque muchos tienen miedo a la psicología y no. Y a los docentes, pues también, ¿no? Que comprendan a sus alumnos, que no hay un problema, no hay nada, ya no hay métodos tradicionalistas, ya se acerquen a la psicología y a los jóvenes, pues también a participar en la carrera, ¿no? Es muy bonita la carrera. Vamos 2 años de 3, estamos a punto de terminar. Y pues la verdad esa sería mi recomendación, ¿no? Que más que nada los maestros, que se enfoquen mucho en sus alumnos, que los traten de ayudar, que les tengan paciencia, porque yo en su momento a lo mejor lo llevé a cabo, ¿no? Yo soy un vil ejemplo del que no podía estar tranquila nunca en el salón de clases, ¿no? Y mírenme aquí, 33 años después, aquí estoy. Acá Muchas estás gracias. frente a las cámaras. Sí, pues a todo el auditorio les agradecemos por habernos escuchado, también por haber hablado más acerca de nuestra carrera que es psicología educativa y que algunas personas no son conocedoras del tema y que también a las personas que son previas de bachillerato universidad que se acerquen porque la carrera es muy bonita y también a los docentes y a la gente en general que la psicología educativa es muy fundamental y muy importante dentro de la educación porque así podemos ayudar a que nuestros niños tengan un mejor aprendizaje y pues sientan alegría al llegar a la escuela sabiendo que tienen un método que sí les da una enseñanza. Pues muy Bien. interesante, ¿no, Linda? Sí, a mí me gustaría que la Secretaría de Educación Pública pusiera mayor atención en sus docentes, en los maestros, los capacite, de talleres, no sé, a una capacitación para que estén más pendientes, al pendiente de sus alumnos y sean capaces de detectar a tiempo una situación que pudiera generar. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.